Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional de España. Tenemos hoy una conversación sobre Espriu con dos invitados especiales, Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes, al que le agradecemos mucho que a su vez nos diera la idea de invitar a Raimon, y con sus muchas influencias pues tenemos aquí a una persona, Raimon, que nos llena de satisfacción. Para la Biblioteca Nacional es un honor que estés con nosotros y poca cosa más. En el papel que entregamos están las historias que hay que saber. Ellos van a hablar de Espriu y sobre todo de los poemas sobre los que ha trabajado Raimon y ha musicado. Y suya es la palabra. Solo les voy a pedir un aplauso de bienvenida. Bueno, voy a empezar. En realidad, yo trataré de hacer más bien de interrogador, porque cuando Carlos me propuso hacer este acto, a mí me interesa muchísimo Espriu. Ahora explicaré también brevísimamente por qué, pero me parecía que era muchísimo mejor que viniera Raimon, y como tenemos una cierta amistad, pues me costó convencer de aproximadamente unos segundos, el tiempo de mirar la agenda, ¿verdad? Y ver si podía o no podía. ¿Por qué razón? Pues porque, aparte de los 23 poemas musicados, que son 23, sí, no 22, sino 23, digo no 22 porque hay un disco editado con 22 y otro disco editado con 21, y luego los discos antiguos que todos tenemos, ¿no? Pero hay uno que todavía no ha pasado a disco. Todavía no. De Semana Santa, me decías. Sí, del libro Semana Santa. De Semana Santa. Y bueno, para mí, desde el punto de vista personal, es también una satisfacción enorme porque cuando yo debía tener 15 y 16 años, traía el libro para que se viera y que se vea que es verdad. Se publicó, cosa increíble, yo creo que en el 60 y poco, Batlló publicó este libro que se llamaba 6 poetas catalanes, que además Raimon luego me lo ha dedicado años después. Sí. Y en este libro había una serie de poetas que yo conocía muy poco, conocía solo de nombre, yo era muy joven entonces. Y bueno, era Carner, Riba, Salvat Papasseit, Foix y luego Pere Quart y Espriu. Y bueno, yo no había leído eso, me quedé absolutamente asombrado, pero en el mismo año, estoy viendo que es el 69, la edición de Batlló, en el mismo año compré tu disco del Palau. Y también fue una especie de revelación. O sea que la revelación vino junto. Dado que tú venías trabajando en textos de Espriu desde el año 63, si no me equivoco, con sí, la canción Capvespre, que además he visto que con mi letra de entonces la puse aquí, una letra infantil, la tengo aquí escrita porque no estaba en la antología y la tomé de tu disco. Pues bueno, me parecía que era una ocasión oírlo y no oírlo cantar hoy, como lo hemos oído tantas veces. Al Círculo vino a hacer el Espriu entero, pero oírlo hablando en primero de su relación. Yo creo que podríamos empezar por ahí, a lo mejor podríamos empezar por esa temprana relación con Espriu, porque, bueno, a mí me pareció el poeta. De los 6 poetas, los demás eran muy buenos, pero para mí el poeta era Espriu, un poeta que tenía una poética completamente distinta, una poética, luego hablaremos de eso, que podemos hablar de una reflexión sobre la mortalidad y una reflexión sobre la vida. No es poesía erótica, que es una cosa muy aburrida, eso de la poesía a la amada, que suele ser común en casi todos los poetas, una lata, que se repite muchísimo. Y bueno, es una gran poesía europea. Yo nunca lo consideré, no sé qué se consideraba él, y eso también te lo voy a preguntar ahora, nunca lo consideré un poeta catalán, no porque no lo sea, sino decir, es un poeta europeo enorme, con referencias de Grecia, de Egipto. Sí. No, pero me refiero a las referencias culturales. Sí, de tipo cultural, evidentemente desde la Biblia, que eso es bastante extraño dentro de la poesía catalana en general, la Biblia, pero también el mundo griego, latín y provenzales, y todo eso él lo combina en su obra, no solamente en la poesía, sino también en el teatro, en las narraciones, con una gran... porque en Espriu casi nunca hay nada
casual. Siempre hay como una arquitectura interna muy pensada y además incluso con los nombres, cuando hace sátira son terribles, y en todos los personajes que salen en su obra. Y en cuanto a la poesía, pues hay versos concretos o referencias concretas a poemas griegos, a cosas de la Biblia, cantidad de versículos, incluso la métrica. A diferencia de Claudel, que hace toda esta retórica, no, él hace un tipo de poesía muy reconcentrada, donde la palabra nunca la encuentras de más. No está buscando que suene bien, sino que tenga un ritmo interno fuerte y que se te imponga ese ritmo. Cosa que ocurre también con otro poeta que yo he musicado, que es Ausiàs March. Sí, claro. Pero yo quisiera, como me preguntabas antes, ¿cómo conocí yo a Salvador Espriu? Nosotros, algunos amigos que tengo aquí también, vivimos juntos en Xàtiva, en el instituto, y después en la universidad, un gusto por la poesía. Y en Xàtiva nosotros apenas, yo creo que no leímos absolutamente nada que no fueran librets de falla, que se llaman, que estaban escritos en una especie de valenciano catalán muy extraño, y era el único acceso que teníamos a la lengua que nosotros hablábamos. En cambio, una vez en Valencia empezamos a ver libros a través de la librería Rigal y otros sitios donde había también una cierta presencia muy reducida de literatura catalana. Y entonces vimos que había, por ejemplo, un señor que vivía al lado de casa que se llamaba Joan Fuster y que nosotros no lo conocíamos para nada, y había hecho un libro que se llama El descrèdit de la realitat, que era, bueno, espléndido. Entonces, yo intenté conocerlo, nos conocimos, y en el 62 Fuster hizo el prólogo a la primera selección de conjunto de todo lo que había publicado Espriu con el título de Obra Poética. Me regaló este libro, yo me fui a Aix-en-Provence, no porque me regaló el libro, sino coincidió en que me fui a Aix-en-Provence a un cursillo de la Universidad Mediterránea de verano, Université Méditerranéenne d'été, donde se estudiaba un poquitín cosas desde cierta teoría política hasta historia y ligado un poco a todo lo que era Italia, Francia, España sobre todo. Y allá yo el libro me lo llevé allá y empecé a leer. Y entonces me quedé absolutamente asombrado. Yo había hecho un solo disco, el primer disco, el Extended Play, tenía 22 años, y el disco llevaba El vent, Som, La pedra y Jacops. Y cuando leí aquello, yo había leído José Hierro, había leído Celaya, había leído Claudio Rodríguez, había leído José Ángel Valente, hice una pequeña nota para La Caña Gris sobre el libro de poemas a Lázaro, o sea que el gusto por la poesía ya estaba. Entonces ver esta poesía inmensa escrita en mi propia lengua, pues fue como una iluminación, un enlluernamiento, algo que decir, esto es maravilloso. Y ni corto ni perezoso, entré en les cançons de la Roda del Temps, que es el núcleo, digamos, central de la parte más íntima y lírica de Espriu. Que la gente esperaba que yo, que ya había cantado el Digue'm No en público y alguna canción de este tipo, pensaban que yo tenía que haber musicado, pues a lo mejor Pere Quart o una poesía más combativa aparentemente, ¿no? Y fue como una, digamos, una sorpresa. Tal sorpresa que la casa de discos no quería publicar el disco, que yo ya lo tenía en el 65, el LP. Y tuve que moverme, había conocido antes a Joan Miró, que me sorprendió mucho porque me dijo que teníamos que hacer algo juntos. Y yo, con 22 años, y Miró, digo, ¿qué puedo hacer? No soy pintor, ¿qué puedo hacer juntos? Mientras él pinta, yo canto, algo tengo que hacer. Bueno, no sabía qué podríamos hacer. Y le dije si él podría hacer la portada de este disco. Y él dijo que sí.
le dije al Fuster, Fuster, tú haces un papel explicando por qué las cosas y tal, y él dijo que también, y Espriu también, y yo también, y entonces la casa de discos ya tenía ya todo, que no podía decir que no, y se publicó el disco. Y contra todo pronóstico aquello funcionó. Pero eso fue así. Y la primera vez que yo conocí al Espriu, yo tenía una cierta, ¿cómo te diría? Pues un cierto respeto exagerado, si tú quieres, cuando lo conoces ya no, pero tenía esta cosa. Y le dije a Fuster, me escribí una carta diciéndole que yo quiero ir a verle y le cantaré una canción, porque yo no quiero grabar la canción si él no la ha escuchado previamente. Y se lo dijo, le llamé por teléfono, él me dijo, la admiro profundamente, y digo, ya vamos bien, porque puede ser lo contrario. Y fui allá, en lo que ahora es un hotel, en el Passeig de Gràcia, en la Casa Fuster, que se llama, y entré sobre las 8 de la tarde y salí sobre las 3 de la madrugada, y estuvimos hablando de todo, sobre todo de poesía, evidentemente, de la situación del país, de Thomas Stern Eliot, de esto, de aquello, de la poesía, cómo estaba por Valencia, la gente que escribe, bueno, todas estas cosas hasta las 3 de la mañana. Y a partir de ahí nació una amistad, aparte de la diferencia de edad, una amistad que se ha mantenido y que continúa viva, porque como la gente que escribe, cuando tienes ganas de hablar con ellos, los lees. Y eso, si tienes amigos que se han ido y han dejado algo escrito, pues todavía los tienes vivos. Sí. Bueno, yo te iba a haber preguntado precisamente esa diferencia, porque muchísima gente lo ha pensado en algún momento. A mí hay gente que lo comentaba, cómo es posible que con una poesía de combate como parecía que era... Digo como parecía, porque luego gran parte de tu trabajo no ha sido poesía de combate, unas cosas sí y otras no. Hay canciones de amor, hay canciones que reflexionan sobre el hecho del canto mismo, que de eso queríamos hablar también. Yo imaginé, no sé si era justo o no, así que de alguna manera es una pregunta, que un poeta como Espriu, cuyo primer libro se llama Canciones de Ariadna, en otro de cuyos libros hay una parte central que son las canciones de la Roda del Temps, que escribe como luego la palabra, hoy mismo lo estábamos hablando tú y yo, hay varias veces las mismas palabras, la palabra canto, la palabra càntic, la palabra... Cant. Sí, canto, Canto, càntic, cançó, incluso hablábamos de salmo y hablábamos de alguna cosa más. Dudábamos si la albada, hoy mismo si la albada puede ser la albada como la medieval o no, bueno, cuando habla de Anita Abans de Salms, etcétera. Pero... bueno, parece que de alguna manera tenía un cierto sentido. Y luego yo quería hablar también de esa idea, pues una idea, esto es un ciclo sobre poesía, también han hablado, ¿no?, de Rosalía y creo que van a hablar de Rupert Dorica y va a seguir así. Y me interesa esa idea, ¿no?, esa idea que también hemos comentado tú y yo a veces, sí. El tema de la relación entre música, poesía y canción, poesía y lírica. Por eso se llama lírica, claro. Por eso, sí. Bueno, el origen va ligado entre la música y la poesía. Y en el caso de Espriu, que en momentos en que la lengua estaba o prohibida o semiprohibida, él tenía una gran capacidad lingüística, pero no quería salirse de la norma. Entonces, cada palabra, él normalmente la solía consultar en los dos diccionarios de más autoridad catalanes de aquella época. Que son los que has mirado tú hoy. El Pompeu Fabra y el Diccionari Moll, del català valencià balear. Y yo he vuelto a mirar para esta cosa de canción, cántico, canto, que yo lo había hecho sin fijarme, me has hecho fijar tú en esta evidentemente yo entré en les cançons de la Roda del Temps porque eran cançons. Digo, si él ha puesto cançons es porque hay alguien que puede poner. Difíciles, ¿eh? Sí. No, difíciles quiero decir de desde el punto todo, de vista musical, de estructura muy y con versos irregulares, y etcétera. Sí, pero bueno, no salió mal del todo. Bueno, eso es lo que había. Y entonces yo y veo que canción, pues el Fabra la define diciendo que es un escrito en verso, digamos, expuesto a ser cantado, ¿no?, a ser como definición de canción, que es tan amplia que puede ser lo que quieras. En cambio, cántico, hay dos definiciones distintas, una que es la de religioso y solemne,
y otra es casi de civil, de sociedad civil, ¿no? de aquello que llamaban poesía civil. Se transforma en Inici y Cántico al Temple, se Exacto, y transforma además de en lo el uno a temple lo las otro, dos pasa cosas, de lo uno a lo otro. pone las dos cosas. O sea, y el canto pues, es el canto pues, de los animales, el cant dels ocells, el cant de tal, o sea, el canto de los pájaros, etc. Es otro mundo. Y él usa, no indistintamente, pero sí que usa las tres vertientes de canción. Y canción, claro. Canción, evidentemente. Sí, por eso también hemos hablado a veces de cómo atiende. Yo decía ahora que las canciones de la Roda del Temps, que es lo primero que tuvo música así grande, digamos, en el disco ese magnífico, que por cierto tengo todavía, son difíciles de musicar porque normalmente cuando se musica poesía se suele buscar textos que tienen las mismas sílabas, que los acentos coinciden. Música de ambiente, arriba, por arriba. De alguna manera, sí, son cuartetas, son redondillas, son formas más clásicas normalmente, ¿no? Que son las que utilizan por lo demás la gente que se dedica directamente a la música, ¿no? Sí, claro. Y en el caso la celesta también. En el caso de Espriu es, incluso en esas canciones, aunque los versos son breves, eso sí, pero aún así son como picudos, complejos, están llenos de aristas, están llenos de irregularidades, ¿no? Pero sí se mantiene un cierto romanceado en la A, comentábamos sobre todo en la A, por ejemplo, yo que sé, Agua y Blanca, o como por ejemplo hay una serie de rimas internas, no muchas, pero hay algunas. Hablando alguna vez... lo de las vocales. Las vocales. El verso, por ejemplo, cuando decía, por ejemplo, el he mirat aquesta terra, ¿no? E, A, I, A. O sea, le interesaba más el juego de las vocales que no el grupo consonántico. Un consonante venía después. Yo creo que él era, como gran parte de la literatura hispánica en general, un poco sordo. Es decir, no hay mucha presencia de la música clásica en la literatura española ni en la catalana. Él era de otro tipo de música, más de ritmo interno, más de ritmo interno, y que es lo que te sin darte cuenta, él lo ha pensado, pero tú cuando lo lees, tú no piensas que él lo ha pensado, pero eso que él ha pensado es lo que te envuelve y te hace penetrar en su mundo, que es un mundo complejo. Fuster hablaba y Pla también, de lúcido y desolado, o sea, de una lucidez y desolado, de un pesimismo, digamos, férreo, pero al mismo tiempo, sin llegar nunca a la metafísica, es un agnóstico mediterráneo, está siempre a la puerta de no perder la esperanza, ¿no? Pero hay unos versos preciosos que dice: parlo d'esperança desesperanzat. Que es de la lucidez máxima. Es decir, yo hablo de esperanza, pero desesperanzada. Incluso en alguna imagen, hay imágenes muy sorprendentes, por decir una nada más, cuando habla del amor resplandente. Sí, también. La muerte resplandeciente. Es decir, muerte resplandeciente tiene que ver con ese diálogo entre luz y sombra que hay constantemente en el modo de conocer de la poesía de Espriu, ¿no? La crítica y todo el mundo, y él mismo lo ha dicho en momentos determinados, él lo ha escrito, que su poesía, su vida, su obra es una meditación sobre la muerte. Pero claro, no es una meditación sobre la muerte como algo que no forma parte de la vida. Incluso nos podíamos ir a los clásicos, a algún pariente, a un pariente de Ausiàs March, que hay un decasílabo precioso que dice: al punt que hom naix comença de morir. Tate, aquí la cosa va en serio. Cuando se nace, en el momento de nacer, nada más nacer, uno empieza a morir. Entonces, esa meditación de la muerte va incluida en la vida. Es decir, que no es que sean distintas. La muerte no es una cosa distinta. La muerte y la vida están entrelazadas, ¿no? Sí, por eso... Y eso en él le da vueltas y más vueltas, cómo puede ser, etcétera, etcétera, a través de una poesía espléndida. Es una vieja idea socrática que está en el Menón, está en el Quitón, está en la apología, esa idea de que la filosofía es una meditación de la muerte. Y Alcusano, pero y en este caso él lo lleva de un modo muy, muy, muy vital, porque también hemos hablado tú y yo a veces de que entre muerte y vida, o entre luz y oscuridad, entonces en esa poesía cíclica hay siempre una palabra clave,
al menos una, que es la palabra camino, sí. camino, Caminant agua, todo aquello que va de un lugar a otro. El libro El caminante y el mur, que los cançons de la Roda del Temps són del núcleo central. El muro es el límite, pero hay camino mientras se llega al límite, ¿no? A muros hay muchos, porque está el muro general, pero también está, puede ser entendido socialmente en algunos de sus poemas, pero otras veces es más bien el del cementerio de Sinera. Ella es todo ese mundo que él cuando escribe La pell de brau, hace un poema hispánico, en el sentido de la guerra, exactamente, Sefarat, toda la península. La guerra civil él la sufre mucho, él no tenía ningún libro, los leía y después los devolvía a la universidad. Los libros que le llegaban los regalaba a la Universidad de Barcelona. Y era se dice, y parece ser que era así, porque durante la guerra civil su padre era notario, tenía una biblioteca importante, entraron y le quemaron toda la biblioteca. Y eso fue un motivo para que él ya no tuviera ni un libro nunca. Los leía, tenía un fichero, tenía un fichero donde anotaba las cosas Vaya, ahora que están editando y van por el volumen 16, la edición crítica de sus obras, que dirige la Delors, la María Delors, que te quedas absolutamente asombrado porque no hay tantos autores en toda España que dediquen una edición crítica, que es un trabajo muy interesante y muy fuerte y muy, vaya, para la gente que tenga interés en saber Espriu, ¿no? Pero sin llegar a eso, el prólogo del Fuster, el Homenot del Pla, lo de Castellet que te decía, que es a otro nivel, y la de Lor, yo creo que es la mejor introducción para Espriu, y después lo que él mismo escribe en algunos... La edición española, castellana, perdón, aunque en castellano yo creo que ya no, yo creo que está retirada de comercio, o sea que no se ve, la que hizo Andrés Sánchez Robaina, que eran 2 volúmenes o 3, yo creo, ¿no? Sí, el Mall que lo pidió Eran el Mall, sí, James del Mall. Y que él estaba contento de eso, pero estas cosas, sabes que la poesía no es algo que tenga, digamos, unos grandes tirajes. Es de las pocas escrituras de las cuales se está seguro que uno no vive, de no ser que esté muerto. Y entonces, igual se vende mucho en los libros de texto, pero ya no le llega ni un duro. Sí, sí. Sí, porque es un poeta enorme y es curioso que la edición en castellano yo creo que ha desaparecido. No. Alguna vez lo he hablado con Andrés, yo creo que ya no está vigente. De todas maneras, antes decías que no tenía oído... No, que no tuviera oído, en el sentido clásico. Quiero decir, en el sentido clásico del término. Tipo le violón, si la pluie... Sí, no es Verlaine, evidentemente. Pero lo que quería decir es que, sin embargo, sí, la idea de ciclo, que también es interesante, porque estábamos hablando, es una idea muy centroeuropea. Y yo tengo la sensación, aunque, no sé, tú lo sabes mejor y lo visitabas, de que ahí detrás está la poesía de Miller, la musicación de Schubert, los salmos musicados por Bach, porque hay coincidencias incluso literales. Sí. De un lado, en el Winterreise, por ejemplo, en el viaje de invierno de Schubert, que es un ciclo en el cual se va el despechado novio que han rechazado por motivos sociales y acaba muriendo en medio de la nieve. Aquí es evidente, en este ciclo también, el tema de la nieve y el tema del cementerio son esenciales en el ciclo de la Roda del Temps. O el otro caso que te decía, aquello de aquells ulls tan cansados, los ojos tan cansados, eso es un salmo que musica el 82, que musica Bach, y Time, y Mattenauer. Entonces, él siempre ha dicho que Bach era y después de Bach venían... ni Mozart, o sea, Bach y Bach, pero bueno, yo creo que más por la estructura musical de Bach siempre, sí. Pero parece que esa idea de gran ciclo que está en la gran poesía desde el barroco al romanticismo en el centro de Europa da la impresión que aquí no se ha practicado casi, sin embargo... Él sí lo ha hecho. Jo cuando publiqué el disco de les cançons de la Roda del Temps, després de les cançons de la Roda del Temps havia inici de càntic en el temple. Y él, yo lo puse porque me daba la impresión que faltaba algo, pero no tenía, digamos, ningún raciocinio previo, sino por pura intuición lo puse. Y entonces él escribió que yo he puesto el inici del temps porque ¿quién puede decir, inici de càntic, porque ¿quién puede decir cuándo acaba la rueda y cuándo comienza? O sea, cuando acaba, vuelve a empezar, ¿no? Sí, en la rueda he estado rastreando 3 veces. Hay 3 ruedas al menos en esos poemas y en otros, ¿no? La rueda del tiempo, la rueda del timón,
Tenemos también en castellano del timonel, que dice además extraño timonel. El extraño timonel yo imagino que es Mrs. Death, que es la misma muerte también la que hace aquí, que es otro de los libros, ¿no?, de Raimon, de Espriu. Y hay una tercera rueda. ¿Cuál era la tercera? Había tres ruedas, la del molino. Utiliza también la imagen del molino, por eso te venía yo con la idea de la Emilio Grimm, pero por eso te hablaba yo también de la canción de la molinera en el ciclo de Emilio Schubert, ¿no?, que también tenía que ver, y el tema de los ojos. Y esa idea cíclica se da también en otros libros, porque por ejemplo también se da, si entendemos como circular, que suelen ser circulares los laberintos, en el libro de Teseo y el laberinto, el tema de Ariadna, el cómo salir y final del laberinto. También se da en Semana Santa. Semana Santa no deja de ser un ciclo. También. Con la pasión. Efectivamente. Pero bueno, yo creo que eso está presente y que es muy importante entender que, a pesar de que cada uno de los poemas son potentísimos como poemas, incluso los más breves, algunos de 6 versos, sin embargo, hay que entenderlo en relación al ciclo y también a la obra en conjunto, que sería un... Sí, porque él siempre él ha visto su obra como una unidad, no como lo que le ha faltado, según el tiempo, y que se lo pedían a gritos los otros escritores allá, era una novela. Una novela... Escribió La Haya de joven. Pero sí, bueno. pero es como un relato, es un récit, no llega a ser novela. Y eso no lo escribió, pero él estaba trabajando siempre, absolutamente siempre. La idea de obra, decías, la idea de obra él la tenía clara. Clarísima. Era un proyecto de obra. Era un proyecto que lo tenía desde hacía muchísimo tiempo. Sí. Y empieza a escribir que tiene 17 años. O sea que es Porque eso es también una cosa que también se echa de menos en falta en gran parte de la poesía española. No en todo el mundo, evidentemente, no en Juan Ramón, por ejemplo, pero muchos poetas son muy poetas de álbum, le escriben a esto y a lo otro y a lo de más allá. Y en cambio esa idea, bueno, es una idea muy material, porque cuando lees los poemas, en el sentido de lo que decías antes, ves que puedes tener valores simbólicos, pero más allá de los valores simbólicos está piedra, está agua, está paisaje. Vivencia de ese paisaje, personajes, es todo un mundo. Es también la poesía que le gustaba. También hablábamos de la poesía ibérica que le gustaba, que básicamente era Machado y Rosalía. Rosalía mucho también. Sí. Yo creo que me parece que utilizó la imagen del clavo, del poema del clavo, creo que lo utiliza en algún momento Espriu, pero la de sacarse el clavo del corazón. Pero en el caso de Machado me he acordado, porque ahora estabas hablando de paisaje, de piedra, de viento, de árbol, de tierra, de una serie de palabras absolutamente elementales, son poemas elementales. La y eso también... Callada, me gusta a mí. Y también sucede eso en Machado, en los poemas de Soria. Esa atención a las cárdenas roquedas, a los grises alcores, es decir... Él es su mundo, Arenys de Mar, que él convierte en Sinera. Es el mundo de su infancia, el mundo en el cual él ha sido feliz y que después tiene la enfermedad, que ya lo pone en la cama. En aquella época tuberculosos eran muy a menudo y está mucho tiempo en la cama, y es ahí donde se convierte en un lector voraz y hasta que muere no para de leer. Sí. Luego habíamos hablado de hablar ya en detalle de algunas palabras clave en esos poemas, ¿no? Y a lo mejor tú quieres decir algo de alguna de estas palabras clave que habíamos comentado. ¿Alguna de ellas? Sí. No, yo había o elegido. Sí, quería. Cuando publiqué esto, que son unos recitales que di solamente monográficos de Espriu, como los cuatro en el Teatre Lliure de Barcelona, escribí unos escritos para explicar un poco el porqué, y que el título es Cantar Espriu. Mira. Y mi admiración por Salvador Espriu, poeta y hombre, ha ido en aumento desde el lejano 1963, en que musiqué la canción de Capvespre, canción de Crepúsculo, y lo conocí personalmente. La dama del alba encontró al hombre y ya no se encuentra entre nosotros. El poeta vive y vivirá mientras perdure la lengua en la que escribió. La lengua es también música. Aquella definición de música como organización humana de sonidos y silencios en el tiempo es aplicable al hecho lingüístico, especialmente en su manifestación oral. Todos los poemas de este disco, pues que sobre el disco que, excepto diré del Bell foc y de l'aigua,
del libro final del Laberint fueron escuchados y aprobados por Salvador Espriu. Yo dudaba de mi fonética, que no es la del catalán de Espriu. Pensaba que podía ser un estorbo para cantar sus poemas. La manera de hablar el catalán que tenemos los valencianos es diferente en algunos aspectos a la del catalán oriental, que es básicamente el catalán que utiliza Espriu en su poesía. Se lo dije, hablamos de ello. Desde el primer momento me dijo, usted cante mi poesía con su propia fonética. Y así lo hice. Tal vez sea esta una manera de subrayar la evidente unidad lingüística del Rosalba Cavà, nombre de cupletista que el sarcasmo del poeta elaboró a partir del rosellonés, alguerés, baleárico, catalán, valenciano. Rosalba Cavà. ¿En qué lengua cantas? En Rosalba Cavà. La poesía de Espriu pide mucha concentración para ser cantada. Lo mismo ocurre con la poesía de Ausías Marc. Los versos de ambos poetas están llenos de reflexión, de trabajo interno, de tensión, de significados que se vieron obligados a expresar en un lenguaje a menudo poco amable, raramente gentil, siempre preciso. El intérprete de estos versos tiene que zambullirse y extraer lo mejor de sí mismo para ponerlo al servicio de la palabra cantada, de la poesía, y transmitir las emociones, la ironía, la lucidez y el lirismo, la precisión, la alta tensión moral y la belleza de la poesía de Espriu ha sido mi objetivo, mi deseo y mi esperanza al musicar y cantar sus versos. Esto es lo que quería más o menos. Pero sabe muchas más cosas además de esas. Sobre Espriu tiene muchas más cosas que decir, todavía Sí. muchas más cosas que decir. Hablábamos también del tema de esa meditación sobre la muerte, pero la palabra muerte en Espriu, yo creo, pero tú lo sabes mejor, tiene cuatro diferencias, ¿no? Yo creo que y eso une la poesía, digamos, meditativa con la poesía más de combate o la poesía más satírica, ¿no? Cuatro cosas: muerte del individuo o de los individuos, pero también muerte común. Él habla de la nostra mort y dice que amamos nuestra muerte, dice nostra mort. Y ese nostra creo es un nuestro colectivo. Habla también, efectivamente, creo que también es, por lo tanto, muerte de un pueblo, muerte de una cultura. Es en cierto sentido que él está defendiendo. Otra de las palabras clave en toda su poesía, no solo en la Roda del Temps, es la palabra recordar. Él ordena que se recuerde, da la orden de que la gente recuerde. memoria o no tienes que recordar. Se lo dice a sí mismo, pero se lo dice también a la gente. Ahora, aquí estaba viendo ahora todos los versos. El demano que no recordis avui, métete en vas a les agradecores. Entonces, te ordeno, te mando, te ordeno, te encomiendo que me recuerdes hoy mientras te vas con las sagradas horas. Y yo creo que eso siempre hay esos 3-4 niveles simultáneos, es decir, que cada uno de los se pueden entender. Por eso es meditación, porque no se conforma con una idea sobre la muerte sin la vida o la vida sin la muerte. Entonces, además no es solo el sí mismo, claro, decir, es el colectivo, porque aparte de ser lúcido y desolado, es un hombre también de servicio y además en el momento en que publica, él quiere influir sobre su gente, al menos sobre la gente que en su propia lengua lo entienden inmediatamente, ¿no? Si después va más allá, mejor, pero eso también está ahí. Y cuando alguien está al servicio de los demás, se pone al servicio de los demás porque quiere también influir sobre ellos. Mi idea, recuerdo y memoria, no creo que pensara que podría ir mucho más allá, pero al menos era eso, la forma de conservar una cultura y de conservar un pueblo, ¿no? Sí, y vivirlo, claro. Y bueno, creo que eso es bastante esencial, esa idea de resistencia. Un verso que me sorprendió muchísimo hace muchísimos años y lo he utilizado como un lema en la vida, debo tener más de uno, tengo 2 o 3 lemas gracias a los poetas, pero eso fue un verdadero lema para mí. Se puede poner en un blasón, nos hacemos un escudo de armas en el Ramón y ponemos, pero en la sequedad arregla el pie. Es extraordinario, decir, cuidado, y empezar por un pero. Sí. Eso lo hace Hölderlin. Y además un pero que claro, cuidado, pero en la sequedad. Sí. Eso lo hace Hölderlin y casi nadie más. Empezar por un aba, por un pero. Dice, pero ¿desde dónde empieza a escribir este hombre, ¿no?
Pero en la soledad, cuidado, en la soledad, en la sequedad, perdón, que podía ser la soledad también, arraiga el pino, ¿no? Bueno, es decir, bueno, a pesar del desierto, podría entenderse también como desierto, represión, desierto cultural, etcétera, el pino echa raíz, arraiga y puede seguir creciendo, ¿no? Además, el que viene después, crescut des d'ella cap al lliure vent. Es que ahí hay un tema interesante y es el acróstico. El acróstico que tú me has comentado algunas veces, la dificultad tuya para musicar ese poema. Yo le dije, le dije eso, le dije a Espriu y también tenía estas salidas. El verso es un acróstico y entonces leyendo las primeras palabras, la primera letra de cada verso, al final lees mort. Y yo le dije, yo cantando eso no lo puedo hacer ver. Entonces, él se quedó pensando un momento así y me dijo, que es fotin. Que ese era también Espriu, ¿no? Que se jodan. No puede, si no hay solución, pues no hay solución, ¿no? Sí. Es un poema espectacular y son solo 8 versos que a lo mejor lo querrías mirar, leer, analizar, decir, es una maravilla, porque resume mucho el mundo de Espriu. Hay muchas palabras ahí, incluida la palabra palabra, que también es central. Però en la sequedat arrela el pi, crescut des d'ella cap al lliure vent, que ordeno i dic amb unes poques lletres d'una breu i molt noble i eterna paraula. M'alço vell tronc damunt la vella mar, ombrejo i guardo el pas del meu camí. Reposa en mi la llum i encalmo ja la nit. Torno la dura veu en nur roquer del cant. El cant, precisamente. Mucho de lo que hemos estado diciendo está ahí, efectivamente, ¿no? Están palabras como sequedad, palabra, unas pocas letras, libre viento, vieja mar, viejo canto, dice en otro momento, el viejo canto, la vieja mar, doy sombra, guardo el paso de mi camino, es decir, acompaño, ayudo, esa idea de servicio que tú decías, ahí exactamente el árbol en ese caso. Sirve como reposo de la luz para calmar la noche, para que no sea tan cruda, evidentemente. Y el último verso también es una poética. El último verso es una poética. Si el primero es un emblema de vida, ¿no? Un consejo de vida, no se queda arraiga al pino, el último transformo la dura voz en nuda roca del canto. Esa idea, desnuda roca del canto, es espectacular. ¿Tú has hecho también nuda roca del canto en tu canto? Yo lo he intentado, pero de eso podríamos... No, pero eso también tiene su interés, porque hay una cosa que también hemos hablado alguna vez tú y yo, es que el tema del canto, en algunos poetas, no siempre en todos, bueno, la gente habla de inspiración y cosas así, ¿no? Pero no es nada mágico, desde mi punto de vista no es nada mágico, es una cosa enormemente material. La inspiración para mí, en primer lugar, eso que se llama inspiración, que no está en la lengua. Tú naces dentro de la lengua, caes en ella, como decía Heidegger, tú caes en la lengua, y la lengua continúa, vive más allá de ti. Así que tú hablas dentro de la lengua. Además de hablar dentro de la lengua, de su sintaxis, también dentro de su historia, de las composiciones anteriores, eso es así. La gente que va por ahí de la vida de que somos creadores, ¿y el creador de qué? Está usted dentro de una lengua, una estructura, una historia, una estructura de pensamiento. Y en el caso del canto, tanto Espriu por un lado como tú por otro, los dos habéis practicado poemas, yo recuerdo 2 al menos en este momento tuyos, musicados, en los cuales resulta que el canto viene. ¿Podrías hablar de eso, de cómo viene el canto? Él lo dice estrictamente y tú también, cómo el canto viene. El canto no es tuyo, el canto es más libre, es como el libre viento del que hablaba aquí, ¿no? Jo no tinc cançons, les cançons en tenim. Sí, tú has escrito al menos una muy juvenil, que era Quan la nit es un vell armari. Sí, la cançó del remordiment. Y ahí se decía lleno de remors. En el disc viuen les paraules. Por dentro viven las palabras tal y que vienen, ¿no? Y luego... Las palabras que no nos dejan morir. Que no nos dejan morir. Y luego, en el caso de Yo no tengo canciones, las canciones me tienen a mí, creo que dice el verso en tu canción, ¿no? Sí. Es tu experiencia realmente. Sí. Yo tendría que haber hecho historia y ser un profesor normal. No, digo la experiencia de que viene, algo que viene. Me viene, evidentemente. Es que no es que también de pequeñín pues estaba en ese mundo, pero yo no tenía un proyecto de
de hacer lo que he hecho y lo que estoy haciendo. Era eso, pero te vienen, las canciones te vienen. Yo me gustaría hacer una canción o dos cada semana y a veces pasan años enteros que no vienen. Si no, es ese tipo de relación la que yo tengo. Yeah. Pero, y también eso estaba en Espriu, ¿lo llegaste a comentar con él? Yo creo que, bueno, él hay cálculo, pero calcula, pero no, él se ha pasado mucho tiempo sin publicar nada porque además era cada vez más exigente consigo mismo, pero tenía una voluntad que yo no tengo, una voluntad de hierro, de hasta que no llegaba lo que tenía que llegar. No. ¿Me has comentado alguna vez que incluso programaba hasta los párrafos y hasta las líneas? Sí. Eso es interesante. Eso. Sí. Cuando hice el Raimon Totes les cançons, le pedí que escribiera algo sobre lo que pensaba, de lo que hacía y estas cosas. Y entonces dijo, ¿cuándo podemos, qué tipo de...? Pues hablamos de pues unos 6 folios, dice, unos 6 folios, un párrafo así, podemos... Y ya había estructurado, ya había puesto la caja con todas sus cosas, y qué pondría dentro ya vendría. Pero ya tenía la estructura pero por líneas, incluso más contado. La prosa, sí, la línea tantas. Incluso en la prosa eran por bloques rítmicos, digamos, y medidos. Sí. Y cuando lo lees, lo notas. O si lo lees en voz alta, lo notas. Hay dificultades a veces al musicar un poema de Espriu especiales en los acentos. Hay algunos que no admiten mi música, no sé si música de otra gente, sí. Yo me he encontrado con cosas bellísimas que no he sabido encontrar la música adecuada. Porque lo que ocurre a veces con la música clásica, cuando hacen música, aparte de la ópera, es que muy pocas veces se entiende lo que se dice, porque ponen la palabra como formando parte de la instrumentación general. Y claro, o ponen un narrador, entonces ya no es eso. Entonces, que la música vaya ligada a la palabra y que la palabra se entienda, eso no es siempre fácil. Sí, bueno, pero es hay una cosa de broma que hace que en Valencia, en la universidad, un chico que me vino me dice, acabo de hacer una canción. Y me dice, ¿y cómo empieza? Dice, mira, tú me adoraste, yo te adoré, tú me quisiste, yo te quise. Digo, coño, no quise, busca otra cosa, ¿no? O sea, claro, esas cosas, ¿no? O sea, al menos los acentos ponlos en su lugar, ¿no? Podría haber dicho yo te querré. Te querré o cualquier otra cosa. Más cínico al mismo tiempo. Yo te quise. Pero sí hay una cierta dificultad a veces a pesar de la medida. Sí. Quiero decir que a lo mejor puede haber ocurrido, eso no lo sé, no lo hemos comentado. Yo, por ejemplo... Puede haber ocurrido que hayas hecho una canción y que de repente te falle en un verso y no hay manera de seguir. Y la dejo. Porque la canción es un todo. O si no, elimino versos. ¿Has eliminado? Es que te iba a preguntar y no me atrevía. Eliminé 3. ¿En el caso de Usias Marc también o no? En el caso de Usias Marc no he eliminado... También es de Dales Events sí, porque hay toda una... Es difícil de decir a veces. Los clásicos a veces tienen una parte de arqueología. Y eso cantando no queda bien. Para leer a lo mejor sí, pero cantar arqueología no va bien. Entonces, en del Dales Events hay 2 estrofas que yo no canto. Y de Espriu, pero la diferencia es que a Usias Marc por teléfono no se ponía y no había manera de hablar con él. Pero con Espriu sí. Y entonces le dije que yo al Indesinente son versos cortos de 2 sílabas y que habla del circo de la muerte. ¿Qué significa Indesinente? Indesinente es infatigablemente, sin parar, sin cansarse, ¿no? Y entonces esos versos, yo digo que me era muy difícil cantarlos, es que me mataba la canción y que tal y cual. Entonces él hizo así y dice, pues bueno, va, no los cantes. Digo, bueno, pues no los canto. O sea, que pero no, fue una licencia, una concesión por su parte, sí, porque yo quería cantar todo, pero no había manera. Bueno, hay muchísimos más símbolos que podíamos utilizar. Yo aquí me puse filólogo y he recogido muerte, barca, por el tema de la barquilla mía, soledad, ojos cansados, mirada, avidez de la mirada, casa de los muertos, aquella casa de los muertos que solo yo recuerdo, es extraordinario, ¿no? La rosa blanca, que aparece en tantos poemas. La rara rosa blanca, que dice que cogió en su tiempo ha sido un tiempo pleno,
él ha conseguido coger la rosa blanca, que es un término también muy común en cierta tradición poética, ¿no? El tema de la luz, que a veces se convierte en luz negra. Pero quizá ahora, porque veo que estamos más o menos agotando el tiempo que nos habían concedido, sí. Yo te había pedido, y no sé si lo vas a conceder, un esfuerzo muy grande. Bueno, sí me lo has pedido. Un esfuerzo muy grande, era un esfuerzo grande. Sí, yo lo voy a hacer, pero no es tan grande, pero lo es. No, grande y que es largo. Pero tengo aquí una trampeta. Yo tengo una memoria musical, sobre todo de las cosas que he puesto música. En cambio, él me pide de recitar el Emirat aquesta terra sin cantarlo, claro. Para no engañaros, yo tengo aquí, por si acaso me equivoco en alguna estrofa o me la como, cosa que en el escenario a veces pasa pero no se entera nadie porque no están allá. Te comes una cosa y no pasa nada si ya tienes tablas, porque si no te quedas parado ahí y dices, ¿qué he hecho? Hay que decir que es un poema largo, es un poema, más sí. largo. Son endecasílabos catalanes, sí, que serían 12 sílabas en castellano. Son endecasílabos. Y después, partidos por la mitad, de Emirat aquesta terra, que es del libro de Siner. He mirado. No sí, es la mirada, no es visto, es la contemplación, es la mirada, es el mirar. Sí. Quan la llum pujada des del fons del mar a llevant comença just a tremolar, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent el falcó s'enduia la claror del cel, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre bleixa l'aire malalt de la nit i boques de fosca fressen els camins, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la pluja porta l'olor de la pols, de les fulles aspres dels llunyans alocs, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan el vent es parla en la solitud dels meus morts que riuen d'estar sempre junts, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt els records, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp l'ample silenci que estenen els grills, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre comprenien savis dits de sec com l'hivern despulla la son dels sarments, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la desbocada força dels cavalls de l'aiguat de sobte baixa pels rials, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Este és el poema. Si te fijas, que son cosas que ves después, él pone dos estrofas, cuán, que empiezan con cuán, y una que empieza con mentre. Entonces hay 6 estrofas que empiezan con cuán y 3 que empiezan con mentre. O sea que, y eso está pensado. Con mientras, sí, con cuando y con mientras. Está pensado hasta el último... Pues te das cuenta y claro, eso interrumpe el cuán, interrumpe la monotonía, te habla de otra cosa y te mete en su mundo, en ese mundo de contemplación, de simbiosis con la tierra y con las gentes, ¿no? Es un reconocimiento, de alguna manera. Y también de los muertos que decíamos antes. Ese verso tremendo de... Que ríen de estar siempre juntos. Muertos, mis muertos. Es que, pum, sí, que ríen. Esa cosa sí. Bueno, eso era la cosa. Nos habían sugerido de la biblioteca que a lo mejor alguno de ustedes quiere preguntar alguna cosa.
O a lo mejor no, porque después de esa lectura yo... Ahora ya no pueden. Ahora ya... Para la próxima vez. Os lo he dicho antes para no tener que oírnos. Pues... Enmudecimiento. Es que Espriu produce la dicha de enmudecer, que decía Hoffman. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Cómo?